Hola, no hay mejor forma de ser irreverente con estos irreverentes vídeos de Fernández Siles que tomárselos en serio, o eso es lo que yo creo. Pues, como decía un personaje teatral, yo me lo tomo todo en serio, incluso las cosas serias. Por cierto, este capítulo está dedicado a SK. Vamos a correr de puntillas sobre los episodios del Campeonato del Mundo que sucedieron a 1894, cuando Steinitz, con casi 60 años, fue derrotado ya por Emanuel Lasker, quien mantuvo el título mundial durante 27 años. Capablanca se lo arrebataría en 1921 y con un 4-0 contundente en su ciudad natal, La Habana, y hay que esperar a 1927, cuando la capital mundial del ajedrez fue Buenos Aires, donde Capablanca se enfrentaría a Alekhine. Bien, hay que comprender que en ese momento el score era tremendamente favorable a Capablanca, exactamente 8-0 y 7 tablas, lo que hacía predecir un fácil triunfo del gran maestro cubano. Entonces, la víspera de la primera partida del encuentro, Capablanca se encontraba en una sala de billares de Buenos Aires, relajándose, y un periodista le hizo la típica pregunta puñetera: pero maestro, ¿qué hace usted aquí? Alekhine está concentrado en su hotel, pensando en todas las argucias para ganarle, y usted aquí jugando al billar. Y Capablanca, muy en su estilo, le contestó: bah, yo a ese ruso le gano a sombrerazos. Bueno, resultó que los sombrerazos no fueron suficientes y Alekhine ganó 6-3, 25 tablas, con lo que entonces sería el match más largo hasta ese momento del Campeonato Mundial, con 34 partidas. Alekhine ejercería realmente de campeón del mundo en los años siguientes y con gran brillantez. Y no hay más que ver sus excepcionales actuaciones, por ejemplo, en San Remo 1930 y Bled 1931, para comprender hasta qué punto dominaba el ajedrez mundial. Es curioso que incluso el profesor holandés Max Euwe, que le arrebataría el título en 1935, dijese muy poco antes que era muy fácil vaticinar que, al menos en la próxima década, Alekhine iba a conservar con suma facilidad el título mundial. Bueno, el caso es que el alcoholismo había hecho mella en Alekhine y eso había deteriorado, por supuesto, sus facultades en esa época. A propósito del alcoholismo, esto me recuerda la palabra dipsomanía, una palabra que el escritor norteamericano Ambrose Bierce define en su Diccionario del Diablo como: es una palabra tan bella que dan ganas de ponerse a beber. En fin, Alekhine se cuidó, se recuperó y un par de años después, en el match revancha, pudo recuperar su ansiado título mundial. Hay que recordar que, según sus colegas, para Alekhine solamente había dos cosas importantes en el mundo: él mismo y la corona mundial de ajedrez. Lamentablemente, Alekhine, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, todo ese desbarajuste de cosas, la falta de un sistema, el descontrol, etc., deambuló por la península ibérica, en fin, y en 1946, en abril de 1946, se llevó su título a la tumba.
Entonces, la FIDE por fin decidió asumir de una forma ejecutiva y real la conducción del título mundial. Y en ese sentido, y con la aprobación y apoyo de Max Euwe, que en cierto modo era el subcampeón mundial, puso en marcha la organización y la estructuración de los ciclos siguientes del título mundial. Entonces, los expertos y los directivos internacionales decidieron que el campeonato del mundo se disputaría en la primavera de 1948 en las ciudades de La Haya y Moscú en un sextangular, entre 6 jugadores, que serían Mikhail Botvinnik, Vasily Smyslov, Paul Keres, el citado Max Euwe, Samuel Reshevsky y Reuben Fine. Fine declinó participar y yo al menos he escuchado o leído como 6 versiones distintas de por qué declinó hacerlo, 4 de ellas suyas, pero en definitiva creo que la verdadera razón fue que si bien Fine había compartido el primer puesto con Keres en 1938 en el grandísimo torneo de El Abro en Holanda, habían transcurrido nada menos que 10 años con una guerra mundial de por medio y Fine había estado volcado en consolidar su carrera de psiquiatra, de modo que mi opinión es que no se sentía realmente competitivo a tan alto nivel. Vamos a hablar, por tanto, ahora de la aparición de una figura emergente. Confuso y desorientado por la detención de su padre, un joven ucraniano de 17 años se echó una mochila al hombro y emprendió un viaje a ninguna parte por Georgia y Osetia del Norte. Se llamaba David Bronstein, Devik para los amigos. ¿Qué había hecho su padre, gerente de un molino industrial, para ser enviado a un campo de Siberia? Apenas nada. Se había permitido aconsejar a los obreros que reclamasen las horas extra y que reivindicasen mejores condiciones de trabajo. En la URSS, en 1941, en plena era stalinista. Volviendo a Devik, muy dotado para el ajedrez, en su deambular sin rumbo fijo, se ganaba la vida dando pequeñas exhibiciones simultáneas en escuelas, hospitales y también disputando partidas rápidas en cantinas de soldados. Por entonces se estaba produciendo la invasión de la URSS por parte del ejército alemán. A punto de ser movilizado, nuestro joven amigo fue declarado inútil para el servicio activo, pero sí fue movilizado fue destinado a la construcción de una fábrica metalúrgica, Octubre Rojo se llamaría, en lo que llegaría a ser el centro neurálgico de la resistencia soviética, a unos 40 kilómetros de Stalingrado. Finalizada la guerra, Bronstein se trasladó a Moscú y allí vivió una existencia bohemia porque, según su propia confesión, cada día tenía que buscarse prácticamente dónde dormir. Hasta que conoció a Boris Weinstein, quien sería posteriormente un gran amigo suyo y quien le ofreció un cuarto en su apartamento siempre y cuando lo necesitase. Boris Weinstein, de eso hablaremos luego, pero llegó a ser tremendamente instrumental en la vida y carrera de Bronstein. Y era un hombre muy inteligente. Weinstein era matemático y economista y llegó a ser durante 3 años presidente de la sección de ajedrez de la URSS, es decir, el equivalente a
las federaciones nacionales. Era director de planificación económica en el KGB, o Ministerio del Interior, bajo las órdenes del todopoderoso Laurenti Beria. Caso curioso, Weinstein se declaraba públicamente no comunista, lo que irritaba mucho a su jefe, quien, a pesar de apreciarlo, le llegó a decir: Boris, usted es un gran trabajador, pero no le vendría nada mal pasarse unos cuantos meses en Siberia. Botvinnik odiaba a Weinstein, porque en los años en que éste había sido presidente de la Federación, se había opuesto frontalmente a un match con Alekhine por el título mundial. Es lógico que Botvinnik ambicionase ese match. Pero Weinstein aclaró en una ocasión su posición de forma muy clara y le dijo: usted y yo somos étnicamente judíos. Usted es comunista y yo nunca he sido miembro del partido. Y sin embargo, no le importa estrechar la mano de alguien que la lleva manchada de sangre, que la lleva manchada con la sangre de comunistas y de judíos. Según Botvinnik, Weinstein era un hombre horrible. Horrible, claro, porque él lo odiaba. Llegamos ahora a un punto importantísimo del ajedrez moderno, el primer interzonal. El primer interzonal tuvo lugar en la ciudad sueca de Saltsjöbaden en 1948. Bronstein había ganado los campeonatos de la URSS de 1947 y 48 compartidos, y con otros 6 colegas suyos acudió allí al interzonal para buscarse la plaza en el torneo de candidatos. Ahora aquí es curioso el tema de por qué la FIDE hizo preceder al Campeonato del Mundo del interzonal. ¿Por qué no esperar, puesto que se había celebrado en la primavera, solo unos meses antes, para ver si los nuevos astros del momento podían competir con las grandes estrellas confirmadas? Pero en fin, eso es materia ya para historiadores de buena voluntad. En cualquier caso, Bronstein ganó el torneo de interzonal por delante del húngaro Laszlo Szabo y de su compatriota y amigo Isaac Boleslavsky. Entonces, el torneo de candidatos, que se celebraría un año y pico después en Budapest, 1950, para designar al aspirante oficial al título, a falta de 2 rondas iba en cabeza Boleslavsky. Hubo entonces una especie de acuerdo tácito, si queremos eludir la palabra conspiración, para que Bronstein lo alcanzase. Es decir, Boleslavsky daba por hecho que él no podría vencer a Botvinnik. Era un hombre que había tenido grandes ambiciones intelectuales, pero que no las tenía tan acusadas en el tablero, porque además era un hombre de un carácter poco competitivo. El caso es que finalizaron empatados en el torneo de candidatos, quizá porque se dice que Weinstein había planeado organizar un triangular entre Boleslavsky, Bronstein y Botvinnik por el título mundial, algo absolutamente quimérico, porque Botvinnik nunca iba a permitir tal cosa, ya que sabía que además de 2 grandes jugadores, Bronstein y Boleslavsky eran grandes amigos. Esto tuvo como consecuencia que Bronstein y Boleslavsky tuviesen que disputar un match de desempate a 14 partidas que ganaría Bronstein, dejándole así
encaminado hacia el encuentro con Mikhail Botvinnik. Poco antes de iniciarse el campeonato, el padre de Bronstein fue liberado. Y Bronstein estaba atormentado porque era un hombre, su padre, enfermo, sin trabajo y sin vivienda. Entonces, por entonces, David Bronstein se había buscado un hueco, un acomodo en Dinamo, que era la organización deportiva del KGB. Es difícil imaginar a nadie menos identificable con una organización como el KGB que Bronstein. Pero, en fin, incluso muchos años después, cuando yo lo conocí, él me confesó que había pensado en escribir una autobiografía no exclusivamente ajedrecística que se titularía Un refugio en el KGB. Así lo veía él. Pero eso le permitió, por ejemplo, pues compartir concentraciones curiosas con deportistas de élite, como el equipo Dinamo de fútbol, y hacer jogging a la par con Lev Yashin, el famoso portero apodado la Araña Negra. En fin, volviendo al tema del padre, sus compañeros del Dinamo, viéndolo tan compungido, le aconsejaron que hablase con el presidente de Dinamo, que era un famoso ministro. Bronstein fue a verlo y la conversación fue de este tenor. ¿Qué quiere usted de mí?, le preguntó el ministro. Bueno, mi padre acaba de salir de un campo de concentración, de trabajo. ¿Dónde está ahora? En Moscú. ¿En Moscú? Sí. Entonces, ¿qué quiere usted de mí? La conversación es más que explícita. Los tiempos eran terribles. Vamos a hacer un inciso. ¿Se han dado cuenta ustedes de la cantidad de grandes jugadores cuyo apellido comienza por B? Hagamos un pequeño inventario, por ejemplo, y sin pensar demasiado. Bledow, von Bledow, Bogolyubov, Blackburn, Barça, los hermanos argentinos Julio y Jacobo Bolbochán, Benko, Bilek, los hermanos estadounidenses Robert y Donald Byrne, Bondarevsky, Boleslavsky, Beliavsky, Balashov, Botvinnik y, claro está, Bronstein. Llegamos ahora al tema crucial de este capítulo, el match por la corona mundial de 1951. Todo el mundo estaba convencido de que Botvinnik iba a ganar fácilmente a Bronstein, porque se decía que David Bronstein tenía un ajedrez muy interesante, sí, muy emprendedor, fantasioso, pero también con muchas lagunas, que dejaba huecos, etc. Sin embargo, Bronstein sabía que podía llegar a enloquecer a Botvinnik con su juego fantasioso, creativo e imprevisible, y que dejaría muy escaso margen a la preparación, digamos, científica que caracterizaba al campeón. Programado 24 partidas, el encuentro, después de 11 partidas, señalaba un 2-2 en el marcador, y después del 19 dominaba por 4-3 Botvinnik. Pero entonces Bronstein ganó 2 partidas seguidas, en la 21 y la 22, lo que significaba que le bastaba un punto, o sea, una partida ganada o 2 tablas, para imponerse en el match. Pero en fin, la penúltima partida fue un desastre y
un final teóricamente de tablas. Bronstein se las arregló para perder y ya sin fuerza moral, sin energías para disputar la última, propuso tablas y el encuentro finalizó empatado. Se ha hablado de posibles presiones sobre el aspirante por parte de la sociedad o del gobierno para que perdiese el match. Pero en realidad no fue así, o no fue estrictamente así. Si hubo presión, fue una presión psicológica del entorno. Otra cosa que le irritaba mucho a Bronstein era cuando alguien le recordaba o le decía: cuando usted perdió su match con Botvinnik, yo no perdí el match con Botvinnik, yo empaté. El propio Bronstein llegó a decir que todas las opiniones significativas de críticos y expertos soviéticos eran favorables a su rival, a Botvinnik. Dijo, daba casi miedo ganarle. Y por otro lado, él tenía dentro de sí la figura esa de su padre, la reclusión de su padre, porque en esa época eso significaba haberlo clasificado como enemigo del pueblo. Y él era un enemigo del pueblo. O sea, él no hubiera podido asistir, decía, a parties o a reuniones sociales sin sentirse más o menos acomplejado y a la defensiva. Y desde luego tampoco en la mentalidad de Bronstein estaba fingir demasiada simpatía por el régimen. Se dice que Botvinnik tenía todo el apoyo del mundo institucional, de la sociedad soviética, del gobierno, y eso es más o menos cierto, pero no del todo. Porque si bien era el elegido, el hombre que entroncaba con la sociedad soviética, el hombre que simpatizaba con Stalin, también es cierto que Bronstein tenía muchísimos apoyos. Y no hay que olvidar que el día de la primera partida, en la primera fila, se sentaban 5 o 6 personas muy influyentes y próximas a Bronstein. Un general, el mencionado Boris Weinstein, el presidente de Dinamo, que era el famoso ministro, y una mujer misteriosa, Lidia Bogdanova, de quien Bronstein se había enamorado y con quien prácticamente había pasado un tiempo de vacaciones en lugar de prepararse teóricamente para el encuentro. Y esa también es una de las claves del match, porque Bronstein cuenta que le preguntó a esta señora si quería que él ganase el campeonato del mundo, y ella dijo: me es absolutamente indiferente. Cantinflas hubiera dicho: me es inverosímil. Entonces, hace unos cuantos años tuve el honor de conocer y frecuentar a Bronstein en Madrid, y juntos, en compañía de un amigo, vimos el nefasto día en que el Barcelona perdió la final de la Champions en Atenas ante el Milán. Bronstein repetía: el ajedrez es muy fácil. Y mi amigo decía: no es fácil. Bronstein insistió: es muy fácil. Pero mi amigo no estaba de acuerdo. Entonces Bronstein zanjó el tema de forma muy curiosa, diciendo: bueno, tal vez no sea fácil para usted. Bronstein dijo muchas cosas en su vida y hay infinidad de citas que revelan su personalidad y dan fe de la forma en que él entendía el ajedrez. Pero yo, la cita que prefiero tiene solo 4 palabras. El ajedrez es imaginación. No hace mucho pudimos constatar que Bronstein era un mortal como nosotros. Pero, como ya escribí en su día, en el prólogo a su maravilloso libro El ajedrez de torneo, su ajedrez, el ajedrez de Bronstein, es inmortal.